Freddy, preséntanos tus indicadores de gestión de este mes. Claro, doctora, tengo indicadores de resultado de varias fases del proyecto. No te escuchamos, prende tu micrófono, por favor. Freddy, Freddy, ¿estás bien? Freddy. Sí, ay, qué suelazo. Doctora, equipo, permítame, pero hoy no puedo presentar el informe. Me di muy duro. Ay. ¿Qué hacemos con Freddy? ¿Cómo le ayudamos? Doctora, la verdad no tenemos claro qué podemos hacer. ¿Cómo? ¿Nadie sabe qué hacer? Yo tampoco. Equipo, necesitamos de manera urgente implementar todas las medidas de seguridad y salud para los teletrabajadores. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co/en vivo, servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, compañía de seguros ARL. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales, comprometidos con la prevención. Freddy, nada de nervios. Ya te digo lo que vamos a hacer. Positiva es nuestra ARL. Colombia, potencia de la vida. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento y Entrenamiento en Comunicación y Relacionamiento Aplicado, con la temática titulada El toque de vida, la importancia del contacto físico de calidad. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Ivette Consuelo Hernández Avendaño. Ella es fonoaudióloga, máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira, con experiencia de más de 20 años como consultora en comunicación, preparando a líderes políticos y empresariales para lograr desempeños de alto nivel ante audiencias y medios de comunicación. Doctora Ivette, muy buenos días y bienvenida. Gracias, Wilmer. Gracias por esa bienvenida y bienvenidos. Extendemos nuestra bienvenida a toda la comunidad, a los que nos acompañan por primera vez y a los que hemos tenido esa fidelidad de estar en contacto. Nuestro contacto empezó en pandemia por iniciativa de todo el grupo de las acciones educativas de Positiva. Fue un momento de crecer mucho. Posipedia en este momento es la biblioteca virtual más robusta, más completa de toda Latinoamérica. Siempre en las situaciones difíciles salen luces maravillosas. Y menciono lo de la pandemia porque hoy parte del tema va a tocar eso, la enseñanza en relación con el tema, con el toque de vida. El estudio del tacto es algo que ha tomado mucha fuerza en los últimos años y sigue trabajándose, y justamente empezó a surgir a raíz de cosas dolorosas que pasaron. Una de ellas la Segunda Guerra Mundial, en donde se vio todas las deprivaciones del tacto lo que ocasionaron. Así que vamos en detalle con este tema desconocido para muchos, explorado por otros, y en esa exploración constante en la que está cogiendo cada vez más fuerza. Y creo que la pandemia ayudó en eso. Esto es nuestra ruta de conocimiento. Digo fue porque estas son las 8 conferencias que ya han pasado de esta primera etapa. Entramos a la segunda etapa planteada en nuestro mapa. Hoy es la conferencia número 9 de 15 que vamos a dictar con el favor de divino, en fin. Entonces, vamos con esta en evaluación, y como es un tema tan interesante, tan novedoso, Wilmer, ¿te parece? Evaluamos cuáles son los conocimientos con los que entramos a esta capacitación. Claro que sí, doctora Ivette, muchas gracias. Vamos a realizar, como bien dices, nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vámonos entonces con esta primera pregunta. El término áptica se refiere a los estímulos que nos permiten ser más aptos. B, un novedoso enfoque de la óptica. C, el estudio de las percepciones mediante el tacto. Vamos a dar 15 segundos para que nuestros asistentes puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 3 opciones de respuesta para que ustedes puedan seleccionar la que consideren es la correcta.
Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta. A. Los estímulos que nos permiten ser más aptos, un 21%. B. Un novedoso enfoque de la óptica, un 10%. C. El estudio de las percepciones mediante el tacto, un 69% de respuesta. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. En relación con la necesidad del contacto físico, es falso. A. Los psicólogos la denominan hambre de piel. B. Cualquier abrazo calma esta necesidad. C. El tacto es el sentido más desarrollado al nacer. 15 segundos para que puedan dejar sus respuestas. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Los psicólogos la denominan hambre de piel, un 35%. B. Cualquier abrazo calma esta necesidad, un 17%. C. El tacto es el sentido más desarrollado al nacer, un 48% de respuesta. Pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Son beneficios del contacto físico. A. Incrementan la autoridad. B. Ayuda a comunicar los mensajes. C. A y B son ciertas. Vamos con los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Incrementa la autoridad, un 0%. B. Ayuda a comunicar los mensajes, un 36%. C. A y B son ciertas, un 64% de respuesta. Muchas gracias a todos nuestros participantes por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestro evento web. Los dejamos con la doctora Ivette. Muchísimas gracias. Vamos a entrar en materia con nuestra frase, que es nuestro mantra. La educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo, y Nelson Mandela por ello luchó en ese propósito para su pueblo. Y esta tabla de contenidos es la que hoy nos va a guiar. En primer lugar, la áptica, encontrar esa ciencia, que es un estudio creciente, y vi en la respuesta que varios de ustedes ya saben sobre la áptica. Este estudio especialmente ha tomado mucha fuerza en función de las relaciones y de la comunicación. Forma parte de la comunicación no verbal. La áptica es parte de esa comunicación, nos ayuda a comunicar los mensajes. Vamos a ver en el momento 2 el coste de no abrazar, experiencias que han pasado en la historia y que en clínica decimos que a veces la ausencia o la alteración de algo nos ayuda a encontrar lo que es necesario. Es decir, cuando se va el lenguaje, uno comprende, por un accidente, por ejemplo, que sufra una persona, uno comprende cuáles son las implicaciones del lenguaje y lo empieza a encontrar mejor que cuando lo tiene. Entonces, tal vez se podría comparar con que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. El coste de no abrazar que ha habido en diferentes momentos de la historia nos ha ayudado a avanzar mucho en esta ciencia. Y por último, los beneficios del contacto físico de calidad. Es mucho lo que hay sobre este tema. Espero ser lo más clara, pero sobre todo lo más práctica y que les aporte muchísimo a cada uno de ustedes, y también a través de las preguntas que hoy las haremos al final. Por la naturaleza del tema, las preguntas van a estar al final, así que por favor vayan poniéndolas en el chat para que participemos muy activamente. Y esas preguntas a mí me ponen mucho en reflexión, y es un momento que añoro mucho porque es un momento que me aporta a mí muchísimo, me encanta. El objetivo general que nos hemos planteado es brindar conocimientos y guías que nos permitan, porque la verdad, yo siempre digo que ahí voy yo aprendiendo cada vez que, o sea, aprendí mucho cuando construí esta conferencia, duré harto, mucho construyendo esta conferencia, y me fascinó porque vi unos estudios y todo muy interesantes. Entonces, que nos permita emplear las manifestaciones del tacto. ¿Cuáles? Tocar, abrazar, acariciar, besar, de manera consciente y pertinente en función de interacciones de calidad y con calidez. Así que vamos a ver nuestros objetivos específicos. El número 1, dar a conocer las conclusiones relevantes de una ciencia relativamente nueva, la áptica. El objetivo número 2, evidenciar mediante ejemplos en la historia la necesidad del contacto físico en el ser humano y los costes de no abrazar. En esto voy a resaltar muchísimo porque los estudios demuestran que tristemente nuestras sociedades
cada vez están censurando más el tocar. Y hablo del tocar de una manera benéfica, no de tocar abusivamente, ¿no? Eso queda por descartado, pero una sociedad que está cada vez limitando más el tocar, que todas estas tecnologías de comunicación nos ha ayudado en muchas cosas, pero nos está aislando mucho y está llevando a que ya no nos toquemos y todos los costes que esto lleva en una naturaleza que requiere el toque. Y el objetivo número 3, describir los beneficios integrales del contacto físico de calidad. Y qué mejor para iniciar esto, algo tan doloroso. Yo espero que nunca se vuelva a repetir el aislamiento del COVID. Yo estuve muy aislada realmente. Nos tomamos muy en serio lo de la pandemia. Estuvimos cumpliendo las normas fuertemente y incluso al mercado iba mi hijo y yo me quedaba en la casa porque decían solo puede ir una persona y lo cumplíamos fielmente. Así que el encierro fue todo. Al final yo terminé en una clínica, gracias a Dios no me intubaron, pero fui una de las víctimas que fue a parar a una clínica, no tanto por la neumonía que me dio y fuerte, pero era manejable, sino porque a mí el COVID me ocasionó trombos y unas lesiones que aún quedaron un poco en mis pliegues vocales. Entonces fue todo un reto. Y parafraseando el maravilloso libro de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, traigo acá este título, El amor en los tiempos del COVID, que especialmente se vio en 2020-2021, que nos dejó rezagos, que se está viendo todo lo que allí, pero que también nos dio oportunidades y nos llevó a valorar. Ojalá no se nos olvide, ojalá que esto se lo podamos contar a nuestros nietos y nunca se repita. Y tal vez ellos entonces verán como en García Márquez, el amor en los tiempos del COVID, como el amor de los tiempos del cólera, como algo que pasó y no se repita. Pero ojalá no olvidemos las enseñanzas, porque vuelvo a ver que nos estamos aislando, vuelvo a ver que somos agresivos unos con otros, cuando en ese momento cantábamos volveremos a encontrarnos, cuando anhelábamos estar juntos, que no se nos olvide esa lección de lo importante que es respirar y a la vez de respirar afecto a través de un contacto de calidad. Veamos, este video es una evidencia, es un video muy breve, se repite, fue muy breve, se hizo muy viral. Es un médico árabe. El médico llega a la casa de una jornada como les tocaba y pues obvio con el riesgo de contagio evidente. Estábamos en ese momento en que no se sabía cómo era el virus, cómo estaba pasando esto, y este hombre llega a su casa después de la jornada y no se esperaba que su hijo pequeñito de 2 años tal vez salía a recibirlo con ese amor y esa necesidad de contacto, ese amor que demuestran a que llegue su papá, y el médico le tiene que decir que no se acerque y el niño queda desconcertado y ante eso el médico se ataca a llorar. Vamos a ver y nos va a mostrar, nos va a entrar en esa necesidad del contacto. Ingeniero, por favor, vamos con nuestro primer video. Ahí, aunque es breve, es muy dramático, los niños no acababan de comprenderlo y ahí nos introduce a cómo tuvimos que encontrar nuevas maneras de amar, de relacionarnos sin contacto. Y lo he denominado cuando fue prohibido acercarse y tocarse. Varias de estas fotografías que circularon por Google empiezan a evidenciar, y espero que recordemos lo que fue no tocarse, lo que fue no poderse acercar, lo que fue verse a través de una pantalla y aprender a tocarse con las palabras, con los ojos, con las miradas, y el anhelo de contacto tan fuerte que vivimos muchos de nosotros. Fue muy fuerte en Italia, por ejemplo, en España, donde el virus mató de manera horrible, en China, pero Italia y España se destacaron mucho porque la gente en esos edificios, y además la mayoría de gente vive sola, sobre todo hay muchos ancianos solos, y los que cantan, que allá el arte del canto, el arte en general está muy desarrollado con unas canciones hermosísimas, varios compusieron canciones y salían a los balcones y toda la gente se tocaba en la distancia a través de las notas musicales. Ancianos como los que ven ustedes en la fotografía de la izquierda bailaban en los balcones y así sentían el contacto, se mandaban besos, se saludaban, se hacían así,
sacudían a veces cosas, aplaudían, y eso los sostuvo. Se estaban tocando en la distancia, porque no se nos puede olvidar que somos seres sociales. Hay gente que dice, no, yo prefiero vivir aislado y estos aparatos pueden llevarnos a eso, pero con una cantidad de desajustes. Entonces, esto fue maravilloso porque el ser humano necesita tanto el contacto que lo hizo en la distancia, a través de la voz, a través de verse, a través de sentirse en la distancia, así como la canción, Contigo en la distancia. También se idearon nuevas formas de tocarnos en la pantalla, los nietos, los abuelos, los padres. Yo recuerdo la primera vez que pudimos conectarnos, mi mamá no lo lograba, entonces mi hermana se dio una escapada, llegó a la casa de ella pues con todas las, se bañó en alcohol, bueno, parecía que fuera a entrar a una sala quirúrgica y encendió el computador de ella para que mamá se conectara con nosotros. Lo logramos hacer como unas 2, 3 veces, pero me acuerdo de ese primer momento, ya llevábamos 4 meses aislados, y yo me acuerdo que yo miraba a mis hermanas, a mi sobrino y a mi mamá, pero la miraba de una manera. Yo me acuerdo que en un momento dado me vi tocando la pantalla, tocando la cara de ella, y fue cuando me di cuenta, wow, qué fuerte está haciendo esto, y a la vez sabía que aunque le estaba tocando la cara, ella no lo estaba sintiendo, pero quería que con mi mirada lo sintiera. Fue muy especial, fue muy bonito, pero a la vez doloroso. Y aquí hay varias fotografías de cómo los abuelos iban a visitar a los nietos y los besaban desde el cristal, o como ustedes ven en la fotografía de abajo, la abuelita que llega donde su nietecita diciéndole que la extraña y la ama muchísimo, la hija y la madre tocándose desde la ventana. Es tanto la necesidad del tacto que desde la pantalla hacíamos el gesto de tocarnos, y a través de los cristales nos tocábamos. Esto demuestra o sea, esto es una evidencia clarísima y la tenemos aquí todavía muy fresca de la necesidad del tacto. No podemos negarnos esto, y lo estamos negando y nos estamos haciendo daño, y estamos haciendo mucho daño con eso. Ahora hablo del contacto benéfico, permitido, consensuado, no siempre insistir en ello. Y esto me impactó. Yo no lo había visto, la verdad, ni siquiera, porque yo no veía mucha televisión, veía más cosas de internet, de investigaciones, en qué iba, pero cómo se idearon en varios países las cortinas para el contacto. Era tanta la necesidad del contacto, pero tan fuerte el riesgo, especialmente con los ancianos, de que murieran, que se idearon estas cortinas en los diferentes sitios donde los ancianos estaban, o en algunos hospitales, o en algunos sitios donde la gente iba. Luego limpiaban y esas cortinas las aseaban, les echaban unos desinfectantes poderosísimos, y pasaban otras personas, volvían y limpiaban y pasaban otras personas. Y se vieron cuadros tan dramáticos como esta mujer que en la fotografía superior, que se encuentra con su hermana y se ataca a llorar en ese dolor. Se tocaban, se sentían a través de una cortina. Era tan necesario, y eso las empezó a ayudar a salir de la depresión. Al menos tocarse a través de una cortina gruesísima, pero que les ayudaba. Este encuentro tan hermoso de esa madre con su hijo, miren, las imágenes hablan más que 1000 palabras, como lo dicen, ese encuentro tan cariñoso, tan hermoso entre ellos dos, esos vínculos tan profundos que se expresan a través del contacto de calidad. Y el encuentro de estas dos amigas, miren la dulzura, como juntan sus frentes y juntan sus espíritus a través de ese plástico. Y esta pareja anciana que creó esta cortina en su casa para tocarse, en su propia casa, para poderse tocar y abrazar por el riesgo del contagio. Entonces, miren, estas manifestaciones de la importancia del tacto son significativas. Y esto nos lleva a la definición de lo que es el estudio de las percepciones a través del tacto, tal como lo llama ya la RAE. Les cuento, la RAE lo incluyó apenas hace poco, que como unos 3 años antes, cuando estudié la maestría. Yo hice la maestría en el 2018, hice una maestría en comportamiento no verbal y detección de la mentira, y lo que nos insistían los científicos, este es un término que ya está aceptado científicamente, pero la RAE, la Real Academia Española, no lo ha aceptado. Lo aceptó ahora como 3 años y ya lo tiene bastante claro. Es el estudio de las percepciones a través del tacto. ¿De dónde proviene ese término? Del griego apto, a los que les gusta como a mí saber la etimología de las palabras. Y apto con H, bueno, no sé cómo se pronunciará esa O subrayada ahí, pero
apto con H, diferente a apto sin H, es lo relativo al tacto. Sin H significa potencialidades, capacidades que tenemos. Apto, diferente a actitud. Aptitud con P, las potencialidades que tenemos, las capacidades que tenemos, que aún no se han convertido en habilidades porque no las hemos desarrollado, pero que están ahí como potencialidades. Eso es aptitud con P, diferente a actitud con C, que es la predisposición a no hacer algo. Es decir, como dicen los mexicanos, si me pega la gana, eso es actitud. Ahora, entre aptitud sin H, que es potencialidad, a apto con H, o más bien, apto sin H y apto con H, apto sin H es potencialidad, apto con H es lo relativo al tacto, ¿no? Como suenan igual, hay que tener cuidado, hay que mirarlo y por eso lo insisto, espero no estarlos confundiendo. Y significa todo aquello referido al contacto, especialmente cuando este se usa de forma activa, es decir, de una forma con intención, de una forma de calidad. Entre los artículos que estuve revisando decía, no es un abrazo cualquiera, no es un abrazo cualquiera, es el real contacto a través del tacto. Entonces, eso nos lleva a esto. El suicidio juvenil está aumentando dramáticamente en todos los países, algunos más que otros, Rusia, todo el Asia, Japón, Sur Corea, bueno, los estudios Rumanía están mostrando un incremento tenaz de los suicidios infantiles y juveniles. Y lo que se ha encontrado es que muchos suicidios se han evitado porque hay una amiga o amigo, pero especialmente esto se ha visto más en las chicas hacia los chicos y las chicas entre las chicas. Las mujeres somos más dadas a ese toque, a tocar, y ese toque ha sido un toque de vida, ha sido un toque salvador. Muchas veces en las depresiones tan comunes en los jóvenes ahora, y ya vamos a ver eso también, el toque salvador es el de una amiga que la escucha y que la toca haciéndole sentir que hay alguien en una soledad tan acompañada como es la de ahora, en una selva de cemento, donde esto nos conecta más no nos contacta. Entonces, ha sido salvador eso y han sido las mejores terapistas para evitar un suicidio. Y en los niños, esa orfandad que hay por la ausencia del tacto, ya sea porque están solos o porque los papás trabajan mucho y no tienen ese momento de tocar al niño, esos momentos de frustración del niño, de dolor, de soledad, una mascota es un gran elemento. Puedo decirlo, mis hijos fue muy fuerte el divorcio y alguien me aconsejó muy oportunamente comprarles una Golden Retriever que ya murió, pero dio tanto por nosotros, Lucky, porque los niños, especialmente el menor, entró en mucho dolor ante el divorcio, y lo que ese animalito hizo por ellos y por mí era impresionante. Y todo era a través de ese tacto de sentirnos. Ahora, esto lo expuse ampliamente en una conferencia que di el año pasado aquí, también por este medio, que se llamó En Sintonía, pero traje solo esta fotografía y ustedes la pueden ver en internet, de la historia del abrazo salvador. Cómo esta niña nació tan mal, mellizas, ambas gemelas creo, ¿no? Tenían la misma bolsita dentro del vientre, gemelas univitelinas se llama, y ella, la nena menor, nació le dieron muy pocos días de vida, sus signos vitales o el Apgar, como llaman, era muy bajo, había muy pocas probabilidades de que sobreviviera, y la otra hermanita, en cambio, venía más fuerte y aunque hubo problema, vieron que sí podía sobrevivir. Una enfermera se atrevió a sacar la bebita porque se estaba muriendo sola en una incubadora y vio como ya los estertores de la muerte y le dio mucho pesar porque la nena había estado acompañada con su hermanita en el vientre y la pasó con todos los riesgos, incluso que la hubieran demandado por eso, y la puso para que la niña muriera al lado de su hermanita, al menos sintiendo el contacto de la hermanita. La enfermera siguió haciendo sus labores y cuando volvió, lo que le sorprendió, y tomó la foto con las cámaras Kodak de la época, esto fue en el año 85, tampoco es tan viejo esta historia, la enfermera le sorprendió que la hermanita que estaba más fuerte le dio ese abrazo a su hermanita y así se mantuvo. Pero no solo eso fue la sorpresa mayor fue que los signos de la niña se estabilizaron, empezó a respirar mejor, empezó
a regularizar su presión, empezó a regularizar la parte térmica y la historia fue maravillosa. La niña se salvó y todos hablaron de eso, el abrazo salvador. A raíz de eso empezaron a hacerlo en varias partes del mundo y los mellizos, la mayoría, los gemelos se salvaron. Y de ahí Colombia, entonces, explorando sobre eso, llegó al bebé canguro. Y todo ello es áptica. El contacto es un contacto de vida si se hace con esa intención, con ese amor, como lo hizo esta nenita hacia su hermana. Y en la Segunda Guerra Mundial, y empezamos con lo que nos deprivó, dejó en toda Europa más de 20 millones de huérfanos. Esto es aterrador. Ustedes ven ahí las fotos de los huérfanos en esa época. Y había voluntarios y unas que otras enfermeras. Y en uno de los orfanatos que hubo en Europa, donde niños de diferentes razas, sus papás se habían enfrentado y habían muerto, pero ellos estaban allí. Los que no quedaron en la calle, los que al menos tuvieron acceso a un orfanato donde podían dormir, comer, estar abrigaditos, y con recursos trataron de darles comida de calidad. Y vino el primer invierno, esto está registrado, no pude encontrar la historia, lo vi en mi maestría, vi esta historia que es contundente, porque a raíz de eso fue una de las cosas que disparó los estudios sobre la áptica. Entonces, allí estaban los niños, estaban recibiendo unas comiditas de calidad, abrigaditos, atendidos por enfermeras. Eran muchísimos niños, decir que eran como 2,000 y pico de niños y solo 60 enfermeras, entre enfermeras y voluntarias, es decir, cuidadoras, mujeres ellas, entre otras, pues porque la guerra dejó tan devastado que las mujeres tomaron esa iniciativa. Y vino el primer invierno, les dio gripe y se murió un 40% de los niños y no comprendían, les estamos dando buen alimento, los tenemos abrigados, ¿por qué se nos murieron? Y empieza el estudio y encuentran lo siguiente: los niños que tenían hermanito y se abrazaban con ellos, o los niños que habían hecho amistad muy fuerte con otros y se abrazaban en la noche de susto, porque tenían un trauma muy grande por la guerra, los niños que se tocaban entre ellos fueron los que se salvaron. Y ahí, aunque había muy pocas enfermeras, aprendieron a que así cuando les daban la comidita, les tocaban una mano, antes de acostarse llegaban los momentos de abrazos entre todos, jugaban tocándose y la gripa no los volvió a matar. Y de ahí esto empezó a disparar los estudios sobre la áptica que antes no se había tenido en cuenta, es decir, los estudios sobre el tacto de calidad, sobre el uso de tacto para las relaciones interpersonales. Me encantó esta frase de la UNICEF: los niños no generan las guerras, pero son los que más las sufren. Lo sabemos en nuestro país grandemente. Y aquí traje algunos datos del coste de no abrazar. El primer dato fue específicamente de esa experiencia y lo que se sacó. Y que se sigue estudiando y cada vez, o sea, ya esto está más que comprobado. Los niños que tienen deprivación de contacto físico, es falta de contacto físico, en ellos los signos observados son, entre otras, retraso en el desarrollo psicomotor, es decir, se les desarrolla menos toda su parte psicológica y motriz. De hecho, incluso su crecimiento es menor, trastornos del lenguaje, trastornos del sistema inmunitario, se deteriora, por eso favorece la aparición de enfermedades. Sin el cariño físico de alguien cercano, estos son ya estudios posteriores que se aplican a todos nosotros, sin el cariño físico de alguien cercano, nuestro circuito neurológico se desajusta. Esto, claro, es mayor en los niños y es mayor en los ancianos, por la fragilidad que tienen en ambos estados de la vida. Nuestro circuito neurológico se desajusta y eso podría llevarnos no solo a una inestabilidad de las emociones, sino sobre todo a una alteración del comportamiento. Se ha visto estudios de psicópatas, y aunque no en todos, pero sí en una gran mayoría, la falta de estímulos y los estímulos agresivos que recibieron en la infancia, en algunos ha proveído un hogar para crear un psicópata. En inglés existe un término que usan los psicólogos para señalar nuestra necesidad de contacto físico. La llaman skin hunger, o sea, hambre de piel. Y este nombre resalta la necesidad biológica que tenemos los humanos de intercambiar caricias, besos y abrazos. Y como lo mostré en el inicio con lo del COVID, lo tenemos fresquito, evidente.
El tacto encierra varios secretos seleccionados con el bienestar. Siguen estudiando todas las hormonas que producen, todos los neurotransmisores, todo el equilibrio de transmisiones neurológicas, todo el equilibrio en el metabolismo, en la conducción de las células, no solo neurológicas, sino somáticas, es decir, del cuerpo. Eso sigue en investigación y los estudios son muy relevantes. ¿Qué han encontrado? Que es el sentido que tenemos más desarrollado al nacer. Por eso al bebé se le debe estimular contacto de calidad. No se puede aislar al bebé, es necesario tocarlo, es necesario, y se insistió tanto en el masaje, ese sentir el contacto del bebé entre besos, caricias, contacto agradable para él, es muy necesario porque es el sentido más desarrollado al nacer, es decir, el que viene con más hambre de piel. Y la piel es el órgano sensorial más grande de nuestro cuerpo. Está en la lengua, en nuestro conducto auditivo, en nuestras fosas nasales y, por supuesto, en todo nuestro cuerpo, en el forro de nuestro cuerpo, en el mapa de nuestro existir aquí. Y el tacto es el primer sentido que activamos. No solo es el más desarrollado al nacer, sino es el primero que estimula al bebé, incluso in útero, con esa sensación del líquido amniótico y todas esas sensaciones que él tiene de flotar allí y de los movimientos de la mamá, ya está activando el tacto desde allí. Dentro del coste de no abrazar también se hicieron investigaciones con las víctimas del secuestro. Sí que podemos nosotros hablar de ello, ¿no? Dolorosamente. Y las personas víctimas de secuestro, cuando ya fueron rescatadas con todo el trauma que ocasionó, ellos refieren la falta de la presencia del otro, que lo que más les afectó fue la presencia del otro de calidad, no cualquier persona. Ahí fue donde más extrañaron la gente que realmente era esencial. El contacto emocional, dijeron ellos, o más bien sacaron la conclusión los investigadores, que pasa por el contacto físico, extrañaron muchísimo eso, pero que tiene otras dimensiones que se mencionan con más énfasis, como la conversación, compartir un momento con alguien, compartir una comida. Pero es interesante, la conversación, el compartir un momento con alguien, el compartir una comida, con alguien que te toca de pronto, que te coge la mano, que te hace así en el hombro, que de pronto te retira el cabello, que le da un abrazo. Esas conversaciones salpicadas de un contacto de calidad. Invitación, ¿será que cuando compartimos las pocas comidas que a veces compartimos con la gente de nuestro hogar, seguimos como secuestrados? ¿O nos damos el tiempo de pronto de tocarnos en esa comida, de tomar una mano, de estrechar, de dar un reconocimiento sobre el hombro, de retirar el cabello de los que amamos y decirles, oye, tiene muy bonito el cabello, pero que sea esa la excusa para el tacto? Bien, pensémoslo, porque creo que muchos de nosotros nos estamos secuestrando durante esos pocos momentos que son la comida, el encuentro. No lo perdamos, no nos hagamos un COVID, un secuestro, una consecuencia de Segunda Guerra Mundial, no nos autosaboteemos en nuestra esencia. Otra conclusión de las víctimas de secuestro es que el contacto físico no va en una categoría solitaria, está metido en un anhelo de otra vivencia específica, y esa vivencia es una vivencia emocional de conexión con alguien específico, no con cualquiera, con alguien específico. La necesidad de conexión se hace muy evidente y se logran mayormente cuando hay contacto físico de calidad. Por eso insisten, y esto lo dijeron varios secuestrados, no es un abrazo cualquiera. Esa necesidad está en conectar, no puramente en tocar. Entonces es un toque que conecta, y por eso algunas víctimas hicieron un contacto de calidad con sus secuestradores, y muchas veces esos secuestradores fueron también asesinados por haber hecho ese contacto tan de calidad con las víctimas. Así que ese contacto, incluso se vio allí esa necesidad de un vínculo especial. Y esto es un drama fortísimo que se está viviendo en Japón, y específicamente en Tokio. El contacto está muy mediado por la cultura. Nosotros los latinos somos una cultura de mucho toque, los latinoamericanos. Los americanos también, pero no tanto como nosotros. Los ingleses, los alemanes, los nórdicos son culturas de muy poco toque, pero la cultura que menos se toca, donde está incluso censurado tocar, es Japón. Y lo están viviendo con dolor. Esto ya lo vi en mi maestría, la cantidad de suicidios que ahora veremos. Pero en mi maestría mostraban estudios que evidencian
que ese no tocar está llevando a que la juventud se desestabilice, están estallando ante las exigencias y el sentirse tan solos. Nos contaban en la maestría, esta maestría la tomé en España, y nos contaban que contrataban a gente española. A nosotros que nos parecen tan secos los españoles, de pronto sentimos más cálidos los italianos, pues contrataban a gente de España. Incluso pues en España también hay diferencias. España del sur es una cultura de mucho toque, tuve oportunidad de comprobarlo. España del norte sí es más alejada del toque. Están contratando a estas personas para que enseñen a los japoneses a tocarse. Entonces a mí me llama la atención porque nosotros nos estamos empeñando en orientalizarnos y eso es interesante. Aprendemos de ellos sobre la meditación, sobre estas prácticas espirituales y ellos están empeñándose en occidentalizarse y es especialmente aprender a tocar. Bueno, ¿qué pasa con los que han denominado los Toyoko Kids? Si ustedes, algunos no lo han oído, está ocurriendo un fenómeno terrible en Tokio. Los chicos de los 13, 12, incluso 11 años se escapan de sus casas y se van a unas calles hasta muy peligrosas donde hay de todo, medio ilegal, sobre todo un nido para que los prostituyan. Es dolorosísimo esto. Los niños se escapan de casas y no son casas humildes, no se vive la pobreza como acá, son casas de clase media, media alta, incluso alta, y los niños de esas edades entre 11 a 17 años se escapan de las casas y se van a las calles, solo se ponen un morralito y esto se volvió la moda y lo pasan en TikTok y son famosos los Toyoko Kids y bailan y se hacen muy populares. Entonces varios niños se escapan de su casa porque quieren ser tan populares como ellos y entonces sienten que eso es una aventura deliciosa y entonces sienten que es tener un sitio donde no les impongan normas, porque en Japón las normas en el hogar son muy estrictas, pero lo que se está encontrando, y el análisis apenas empieza, lo que se está encontrando es que detrás de eso, más allá de las reglas, son niños que anhelan tocarse. Y vi varios videos sobre los Toyoko Kids y me impactó cómo se tocan. Me impactó cómo estos adolescentes se peinan entre ellos, se abrazan, se atacan de la risa. Lo que más anhelan es que los toquen. No niego que detrás de eso hay otras problemáticas, pero que van a caer a unos callejones peligrosísimos donde lo triste es que aparecen adultos que dicen, ven, porque se cansan de dormir en la calle, te doy una camita cómoda, no te pongo reglas, te ayudo y ustedes ya saben en qué termina eso. Así que muy doloroso. Y también es evidente que los suicidios en Asia son escandalosos en función del número de habitantes en cada país. Muy razonados los suicidios en Japón. Yo tengo aquí unos datos que averigüé, unos datos que da el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar del Japón. En Japón, el año pasado, en el 2022, el suicidio de estudiantes entre primaria y secundaria fue de 514 estudiantes. Esto es aterrador, siendo Japón algo tan pequeño, un país tan pequeño. Y pues fue muy sonado el caso de los K-pop, niños jóvenes que los demás envidiaban, hermosos, privilegiados, pero con unas exigencias. Se suicidaron 3 de los K-pop. Aquí traje la fotografía de 2, Chain-ha y Sully, y fue devastador, pero lo terrible es que varios niños están siguiendo el ejemplo de ellos. Y lo que se ha visto es que es tanto la exigencia que ellos tenían y no tenían contacto físico de calidad. Sus fans los querían y todo, pero ellos se sentían tan impuestos en un ritmo tan exigente, donde las redes sociales a veces los atacaban muchísimo y como no tenían ese toque, pues ha terminado esto. Y miren lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ya del mundo, ya no solo habla de Japón, sino que en cada año se registran 800,000 suicidios en el mundo y es la segunda causa de defunción más común y la segunda causa de las personas que tienen entre 15 a 29 años. Aterrador. Me decía un taxista, bullying existió todo el tiempo, me decía así el año pasado. Los jóvenes de ahora vienen todos frágiles, de cristal, unos endebles, unos debiluchos, no sé qué les pasa, yo creo que es que la raza se degenera, porque en mi época yo también sufrí bullying y todos, y bulliamos, y no, pero
éramos fuertes y no nos rendíamos. Los jovencitos de ahora se derriten por cualquier cosa. Yo me quedé pensando en lo que él me dijo y tal vez fue la influencia de la maestría y de verdad espontáneamente me salió, Señor, yo no creo que sea eso, yo creo que los hemos ido deteriorando. Piense usted, cuando éramos niños, usted y yo, nosotros somos de la generación de la guayaba, jugábamos a la lleva, soldados libertados, nos encontrábamos en la calle, jugábamos rondas, nos tocábamos todo el tiempo, nos estrujábamos, rodábamos por las calles. El tacto siempre estuvo presente, Señor. Los jóvenes de ahora no se tocan, no salen a los parques, se comunican por esto, pero no hay toque. Yo creo que esto se debía que no a la necesidad de piel, que no nos estamos tocando. Y hace poco me decía una chica que se crió en la calle porque sus papás hippies literalmente la dejaron muy huérfana y esa niña se ha superado mucho, pero me decía algo muy doloroso. Yo comencé a tener relación con una y otra persona solo por sentir que alguien me tocaba. Una vez fui a una fiesta donde todos nos dábamos besos con todos y esto terminó casi en pues en unas relaciones sexuales inadecuadas. Decía, era la necesidad de tocar. Y me decía también, yo sé que mi destino va a terminar siendo, ella tiene 23 años y decía, yo sé que mi destino va a ser, yo voy a terminar suicidándome porque yo todo el tiempo estoy en psiquiatría siendo tratada por mis depresiones y ansiedad. Y yo la abrazaba y le decía, no tiene que ser ese, pero pues no me deja entrar más y bueno, es doloroso oír a alguien así. Y en cuanto a los beneficios del contacto físico de calidad, mire los beneficios. Primero, ayuda a fortalecer vínculos, a expresar lo que sentimos por las personas, a comunicar mensajes y a elaborar adecuadamente nuestras emociones. Eso es mejor que cualquier terapista. Así que rescatemos el tacto. Aumenta el poder de persuasión y la empatía. Se ha encontrado muchísimo, mira, los experimentos son todos, no me puedo detener, pero son muchísimos experimentos como que tiran unas cosas de basura y de pronto la persona, y esto en culturas como las inglesas y las alemanas que son de poco toque, tocan aquí solo esta parte, me ayuda aquí con esto y la gente va y le ayuda, o tiran unas monedas y luego la persona las coge, porque de quién serán estas monedas, y de pronto aparece el investigador, parte de la investigación, se me perdieron unas monedas y es todo lo que tenía para el bus, y no toca a la persona y la mayoría les da pena decir yo las cogí, pero cuando tocan esta parte superior del brazo, un toque que no dura más de 3 segundos, dicen, me ayuda, usted vio por aquí las monedas, dicen, ay sí, las cogí, pensé que estaban abandonadas, tome. Entonces, se ha encontrado eso, se ha encontrado que con médicos que tocan suavemente al paciente aquí, no más de 3 segundos para decirle, mire señor, tómese la medicina, le va a hacer mucho bien. La adherencia a los tratamientos ha sido de 28% en los hombres, más que los que no fueron tocados, y en las mujeres de 21 a 23. También eso nos evidenció que los hombres necesitan más el toque, porque como los han inhibido mucho en sus sentimientos y toda esta cosa que encierra la masculinidad, las mujeres somos más dadas a tocarnos. Entonces los hombres tienen más hambre de piel. Yo a veces les digo en los talleres a las damas, cuando estamos en un taller con solo damas, les digo, hey, cuidado que el hambre de piel la vayan a satisfacer en otro lado, porque a usted se le olvidó que su esposo también requiere un toque cálido y de fortalecerlo, no solo decir, ¿y por qué no hiciste? ¿Y por qué no hiciste? Y falta pagar esto, y que no se nos olvide que eso también es necesario. Refuerza el impulso a tomar decisiones. Entonces, cuando alguien esté muy indeciso, sus hijos, sus amigas, un toque, no necesita hablar, un toque puede ayudarlo, tal vez con la pregunta, ¿y cómo ves tú que podría ser mejor para ti? En fin, incrementa la producción de serotonina, de dopamina y oxitocina, es decir, la sensación de bienestar, las hormonas de la alegría, del pegamento, la serotonina, de la exaltación emocional, la serotonina, la dopamina de la alegría y de la tranquilidad, en fin. La serotonina además es un neurotransmisor de los que más facilita que otros neurotransmisores y hormonas entren para generar bienestar. Es como un facilitador, un negociador del bienestar, la serotonina. Es una valiosa fuente de salud mental. La piel es una extensión del sistema nervioso. De hecho, los neurólogos miran primero la piel, porque la piel salió del mismo sitio donde salió se llama el tubo neural en el inicio. Las percepciones táctiles se traducen se traducen en estados fisiológicos del cerebro y fortalece el vínculo entre las parejas, fomentando la confianza y el sentimiento de seguridad. En la maestría nos hablaron de un experimento que está, pues,
que no tiene toda la fuerza, pero que fue de todas maneras significativo, y es que encontraron que las parejas cuando se pelean, que toman distancia, ponen como una barrera entre la cama, no se vuelven a tocar y todo, y duran prolongando los enojos, van incrementando el riesgo de divorcio. Y las parejas que a pesar del divorcio se hacen cucharita al dormir, se tocan al dormir, así tengan rabia y se hacen esa cucharita, no se divorcian. Encontraron que era mucho, o sea, que era una de las formas que se ayudaba a evitar que el disgusto trascendiera a una separación, a una desvinculación y que terminara en divorcio, con lo doloroso que eso es. Los que hemos vivido eso lo sabemos. Y me encantó esto que propuso la psicóloga Ciara Molina. Ella, a propósito del toque de vida, dice: utilice las vitaminas A, B y C, abrazos, besos y caricias. Y dice que eso es lo mejor que puede pasar, que ni siquiera necesitaría un psicólogo ni una cantidad de defensas para el cuerpo, porque todo esto se aumenta el sistema inmunitario y todo, solo con las vitaminas A, B y C del contacto físico de calidad, abrazos, besos y caricias. Dice, no hay excusas para no tomarlas, no caducan, son gratuitas y muy fáciles de administrar. Mantengamos vitaminas A, B y C en nuestras relaciones. Y Rafael San Román Rodríguez nos lleva a reflexionar sobre esto. Es otro investigador sobre el tacto. Dice, los primates que tienen un cerebro menos evolucionado que el nuestro invierten el 20% de su tiempo en tocarse mutuamente. Y él se plantea, entonces, nosotros que cada vez nos tocamos menos, sabemos comunicarnos con el tacto. Y con esto cierro nuestro paseo por este estudio del tacto. Sabemos comunicarnos con él. Vamos a ver este breve video que nos evidencia la necesidad de contacto y que tienen los animales y que le benefician a los animales, benefician a los humanos con ese contacto de calidad que también los animales buscan. Incluso vi videos de cocodrilos y de serpientes abrazando con cariño a sus dueños. Yo no lo podía creer, pero por edición y por tiempo solo traje este fragmentico. Por favor, ingeniero. No hay nada mejor que llegar a casa y recibir la calurosa bienvenida de tu mascota. Ahora ya sabes que a los flamencos les gusta abrazarse cuando se encuentran con viejos amigos. Este chico no había visto a su amigo oso en tanto tiempo que olvidó cómo se siente un abrazo de oso de verdad. Esta mujer rescató a un monito y lo crió como a su propio hijo, así que su vínculo es irrompible. Ni siquiera importa que ahora el mono viva en libertad y que apenas se vean. El día favorito de la semana de este bebé elefante es cuando su mejor amigo viene a jugar con él. Y hoy es ese día. Bien, entonces ahí en este breve video vemos que no importa incluso las diferentes especies, necesitamos el contacto a través del tacto. Así que es el momento de evaluarnos con mucho tacto, ¿no, Wilmer? Claro que sí, doctora, totalmente. Vamos entonces a pasar a nuestra primera pregunta de este sondeo final. Nos dice nuestra primera pregunta. El término áptica se refiere a los estímulos que nos permiten ser más aptos. B, un novedoso enfoque de la óptica. C, el estudio de las percepciones mediante el tacto. Daremos 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, los estímulos que nos permiten ser más aptos, un 9%. B, un novedoso enfoque de la óptica, un 0%. C, el estudio de las percepciones mediante el tacto, un 91% de respuesta. Doctora Ivette, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? ¡Qué maravilla! La áptica, el concepto de áptica quedó muy bien reforzado, Wilmer, de 69%. La primera respuesta, esta segunda ya subió a un 91%. La áptica, el estudio de las percepciones a través del tacto. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta.
En relación con la necesidad del contacto físico es falso. A. Los psicólogos la denominan hambre de piel. B. Cualquier abrazo calma esta necesidad. C. El contacto es el sentido más desarrollado al nacer. 15 segundos para dar sus respuestas. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. A. Los psicólogos la denominan hambre de piel, un 26%. B. Cualquier abrazo calma esta necesidad, un 34%. C. El tacto es el sentido más desarrollado al nacer, un 40% de respuesta, doctora Ivette. Aumentamos. Es que las preguntas de falso tienen una trampa, ¿no, Wilmer? Era cuál afirmación era falsa y era la número B, que cualquier abrazo calma la necesidad. Acuérdense los estudios con secuestrados, con víctimas de secuestro. No es cualquier abrazo, es un abrazo de calidad con un vínculo específico, con una persona específica, animal, mascota. Es un abrazo de calidad, no cualquier abrazo. Así que la respuesta falsa era la B. Y pasamos de un 17 a un 34%. Muy buenos resultados. Doctora Ivette, muchísimas gracias. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de esta acción educativa. Son beneficios del contacto físico. A. Incrementan la autoridad. B. Ayuda a comunicar los mensajes. C, A y B son ciertas. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Incrementan la autoridad, un 0%. B. Ayuda a comunicar los mensajes, un 35%. C, A y B son ciertas, un 65% de respuesta. Doctor Ivette, cuéntanos qué tal nos fue en esta última pregunta. No nos fue tan bien. La respuesta correcta era la 36, perdón, la número B, sí, la B. Bajamos bueno, solo un punto, pero de 36 a 35%. No era cierto A y B, solamente era cierto la B en relación que nos ayuda a comunicar los mensajes. No ayuda a aumentar la autoridad, nunca, el contacto, a no ser que hagamos estrujones y va a ser una autoridad impuesta que luego cobra. ¿Te parece entonces vamos con nuestras preguntas del público, lo que alcancemos a responder en este momento? Claro, sí, señora. Dice Jaisel Sujei Pacheco Sandoval, dice, buenos días, señora Ivette. Yo como líder en seguridad y salud en el trabajo, ¿puedo replicar esta charla motivacional a mis trabajadores? Wilmer, se puede, ¿verdad? O sea, no sé qué políticas haya en positiva. Ahí me quedo yo cortica. Claro, sí, señora. Es ingresar a Posipedia, donde están las comunidades nacionales de conocimiento, ingresar a esta comunidad. Allí dentro de 8 días hábiles estará cargada esta grabación, esta presentación, junto con la presentación igualmente y material complementario. Y Jaisel Pacheco se queda también, mejor dicho, fue tan generoso que nos manda decir que muchas gracias, que es una excelente presentación, gracias por esa valoración. Hoy las preguntas no fueron tan abundantes como en las manos, porque es que es un tema que lo deja uno un poco aplastado, ¿no? Con poca difusión, tristemente, cuando es tan necesaria. Así que gracias Wilmer, ingeniero, por esa colaboración y de verdad que la ha hecho con un amor, porque creo que esa hambre de piel nos está haciendo daño, que no nos quede, que me ha dicho que el coronavirus nos haya dejado una lección para que corrijamos esa necesidad de piel y la suplamos de manera muy proactiva, muy significativa, muy constructiva y nos ayudará a prevenir enfermedades y alteraciones, ¿de acuerdo? Wilmer, muchísimas gracias. Doctor Ivette, mil gracias a ti como siempre por habernos acompañado en este evento web de tu comunidad. Te deseamos un excelente inicio de semana y nos veremos en nuestra próxima acción educativa. Gracias. De igual forma, le agradecemos a todos ustedes, nuestros participantes, por habernos acompañado en este evento web. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa.
Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.